Para presentarme un poquito, para los que no me conocen, mi nombre es Flor Sánchez y estoy aquí, soy colombiana, estoy en el Ministerio Orígenes, Centro de Estilo de Vida Saludable aquí en Algarrobo. Y bueno, con mis hermanos hemos estado estudiando acerca de diferentes temas acerca de la salud, evangelismo, ¿cierto? Y hoy vamos a tomar un tema muy importante que se llama la dieta original. Y quiero pedirles que inclinen su rostro y vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Querido Dios, mi buen Señor, mi buen Padre, gracias por este día, por este momento, porque tú así has permitido que lleguemos a este encuentro. Señor, que al abrir tu santa palabra, quiero que mostrando a cada uno lo que necesita saber y entender en esta tarde. Que, Señor, esto produzca frutos en nuestra vida y que esos frutos, Señor, den hartas semillas, Señor, para que se reproduzca en tantas personas que en este tiempo están despertando y mostrando interés por esta obra maravillosa. Señor, solo con un propósito, la sanación y la salvación de tu pueblo. Por favor, manifiéstate con poder y ayúdame porque te necesito. Lo pido y lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Disculpe, hermana Flor, una recomendación. Si pueden, por el ancho de banda de la red donde está la hermana Flor, si pueden apagar las cámaras para que la hermana Flor no tenga problemas de conexión. Gracias, hermano Jorge. Bien, saquen sus espadas. Hermano Jorge, ¿me permite compartir pantalla, por favor? Porque hoy vamos a analizar un poquito la dieta original desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la dieta original? Así que saquen sus Biblias, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar un poquito acerca del tema de la dieta original. ¿Por qué comemos? ¿Alguien me puede responder por qué comemos? ¿Por qué comieron hoy? ¿Por qué se levantaron y comieron? Para alimentarnos. Para alimentarnos. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Por qué comió hoy? ¿Por qué almorzó hoy? ¿Por qué va a cenar hoy? Para nutrirnos y poder desarrollar lo que es el trabajo diario, vivir el día, llevar a desarrollar el día en que estamos viviendo, para nutrirnos. Gracias, mi hermana. Así, sí, mi hermana. Muy bien. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 31. Que lo encuentre, que por favor lo lea. ¿Por qué entonces deberíamos comer? Ya dijimos algunas de las razones por qué comemos, ¿cierto? Porque tenemos hambre, para nutrir nuestro cuerpo, para darle los requerimientos para fuerza, energía. Deberíamos comer. 1 Corintios 10, 31. ¿Te lo leo, hermana? ¿Aló? Sí, por favor. Ya. Dice, sí, pues, sí, por favor. Pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué deberíamos comer? Para la gloria para la honra y la gloria de Dios. Sí, para la gloria de Dios, ¿cierto? Y ese es el tema, que nosotros siempre pensamos que necesitamos comer porque tenemos hambre, porque es necesario, ¿cierto? Pero dice, si pues coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y hoy nos vamos a ver el tema. ¿Por qué entonces debemos comer todo lo que comamos? Debe ser para la honra y la gloria de Dios. Y hay un principio divino, ¿cierto? Y es que, si bien es cierto, entrando en Génesis 1, Dios es el diseñador del hombre, ¿cierto?
Entonces, como un vehículo que está diseñado ya sea para que funcione con diésel o con benzina, ¿cierto? El que lo diseñó, el que lo hizo, el que lo creó, le puso un motor y unas condiciones, unas especificaciones para que funcionara de esa manera, ¿cierto? Así el hombre también tiene un diseñador, un creador, que también le dejó unas especificaciones, un manual de vida, ¿cierto? Y también dejó un combustible específico para esta maquinaria. El Señor es tan perfecto en su sabiduría, el Señor nos hizo a su imagen, somos creación suya, ¿cierto? Y pudiéramos lo que necesitábamos en medio de la naturaleza para que no fuéramos dañados, no fuéramos destruidos, no muriéramos, ¿cierto? Así que regresando un poquito a los orígenes, vamos a buscar en la Biblia Génesis 1, 27 al 29. Génesis 1, 27 al 29. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29 dice: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amén. Entonces dice que fuimos creados a su imagen y semejanza con un propósito, ¿cierto? Multiplicados y multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre los peces del mar, ¿ya? Y deteniéndonos un poquito, en el 29 vamos a detallarlo ahí un poco, ¿cierto? Y dice en el versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Y cuando hablamos de toda planta que da semilla, estamos hablando aquí de cereales, tales como avena, centeno, trigo, arroz, leguminosas, que son plantas que dan semilla y que las semillas son para comer, porotos, lentejas, garbanzo, habas, arvejas. También tenemos las oleaginosas, que son la maravilla, la chía, el amaranto, la linaza. Entonces, fíjese que este versículo está desglosado en tres partes. La primera dice plantas que dan semilla. Y ahí las estamos detallando para que las puedan visualizar. La segunda parte dice plantas que dan semilla, que está sobre la faz de la tierra. Y la segunda dice, y todo árbol en que hay fruto, todo árbol frutal, ¿cierto? Es la segunda parte. O sea, todas las frutas: sandía, naranja, pera, durazno, ciruela, melón, mandarina, uvas, cerezas, ¿qué más se les ocurre? Ciruelas. Y todos esos árboles que dan fruto, el Señor los puso ahí sobre la tierra con un propósito, que fueran alimento para el hombre. Y la tercera parte está terminando el versículo 29, dice, todo árbol en que hay fruto del árbol que da semilla o será para comer. O sea, árbol que da semilla. La tercera son los árboles que dan semilla. Y ahí estamos hablando de la nuez, de las avellanas, del maní, ¿sí? De las almendras, porque son árboles grandes que dan semilla. Tal vez estén los pistachos, hay otros árboles que dan semillas, ¿cierto? Entonces, el Señor, nos damos cuenta aquí que el Señor dejó una dieta bien específica
Y ustedes se estarán preguntando, ¿y dónde están las frutas y las verduras? Digo, las verduras, porque aquí está hablando de plantas, árboles frutales y árboles que dan semilla, pero no están hablando de las verduras. ¿Ya? Pues quiero contarles a ustedes que el Señor en la creación, durante la dieta original, no fue el propósito que las verduras. Y vamos a comprobarlo en el versículo 30. Y dice, y os he dado a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, y toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces, Dios dejó específico que las plantas no eran parte de la dieta del hombre, sino era parte de la dieta de los animales. Y ahora ustedes se están preguntando cómo. Y entonces, ¿por qué ahora estudiamos y meditamos y nos enseñaron que la mitad de lo que comemos debe ser prácticamente frutas y verduras? Y la hermana está diciendo que no, que eso no hace parte de la dieta original. Bien, veamos el versículo, el capítulo 2, un versículo más. Dice que Dios creó tres árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, vamos a leer ese versículo. Y dice, en el Génesis 2, versículo 16, y dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí Dios le dice, le da una orden, ¿cierto? Le da una prueba a Adán y Eva, una prueba de obediencia que debían cumplir. Porque si bien es cierto que tenían libre albedrío, entonces ellos podían comenzar a darse cuenta que podían elegir, porque Dios no es un Dios arbitrario, ¿cierto? Un Dios de amor y misericordia. Entonces, ahí le da una sentencia, ¿cierto? Y todos sabemos que en el capítulo 3, la serpiente fue astuta y engañó a la mujer, ¿cierto? Y dice que fueron abiertos en el capítulo 3 y versículo 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron. Oigan esto, Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí en esta parte, en estos versículos, podemos evidenciar también que cuando Adán y Eva pecaron, tenían miedo, se escondieron, huyeron. Y cuando nosotros tenemos miedo, estamos generando toxinas. Nuestro cuerpo comienza a enfermarse, porque cualquier persona que esté estresada, con ansiedad, con miedo, con dolor, su cuerpo está siendo oxidado, ¿cierto? Está siendo dañado, está entrando en un estado no anormal. Y entonces eso genera enfermedad, ¿sí? Y esa era la respuesta al pecado, ¿cierto? Al pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, entró la enfermedad, que era el pecado, que era la enfermedad. Entonces, una vez que ellos descubren que que están desnudos, se esconden, se hacen delantales, ¿cierto? Y inicia a enfermar su cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por el estrés y el miedo y la angustia y se esconden y tienen miedo, ¿ya? Entonces, fíjese que Dios tiene misericordia con Adán y Eva de diferentes maneras. Y en el versículo 3:15, todos sabemos que está el plan de redención, ¿cierto?
Pero ese no es mi tema de hoy. Vámonos al versículo 3:17 y quiero que alguien, por favor, lo lea por mí. 3:17, por favor. El que lo tenga, por favor, léalo. Aló, ¿me están escuchando, hermanos? Por favor, ¿alguien me confirma si me están escuchando? Sí, Anita. Ya, entonces Génesis 3:17, por favor. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandó, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ahí viene, se siguen dando las consecuencias del pecado, ¿cierto? Claro. Y es que la tierra es maldecida por causa del hombre, ¿cierto? Y ahora con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Claro. Y a pesar de que está hablando del dolor, esto está también representando el amor de Dios, ¿cierto? Y veamos el versículo 3:18, dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y ahí comienza el Señor a introducir algo muy importante, que son los espinos, los cardos y las plantas del campo. ¿Ya? Fíjese que si analizamos de una manera más profunda, que ahorita vamos a entrar en detalle, aquí en Chile hay bastantes espinos y cardos. Pensemos en el cardo mariano, en la alcachofa, en el aloe vera. ¿Qué otros plantas hay que tienen espinas? Que son espinos y cardos. La ortiga podría ser. La ortiga, perfecto. ¿Qué más? El cactus. Cactus, sí. Y entonces ahí introduce 3 elementos, espinos, cardos y plantas del campo. Y ahora vamos a ver por qué el Señor le da en la dieta a Adán y Eva las plantas después del pecado y no en la dieta original, ¿ya? Y terminemos con el 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo comerás. Ahora el hombre tenía que ser activo, tenía que sudar, tenía que sacar, destapar los canales de desintoxicación, eliminar toxinas, sacar todos esos tóxicos que se iban a acumular en el cuerpo por causa del miedo, del pecado, de la desobediencia, del dolor, del sufrimiento que el hombre iba a comenzar a tener. Entonces, veamos un poquito, que analicemos este tema, pensando que Adán en el huerto del Edén era jardinero, ¿cierto? Su preocupación era el jardín y ponerle nombre a los animales, ¿sí? Y con el pecado tuvo que convertirse en agricultor. ¿Por qué? Con más esfuerzo físico, tenía que sudar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tierra se puso más hostil y cambió el clima, ¿cierto? Ahora subía un vapor de la tierra. Antes no necesitaba nada, ahora subía un vapor de la tierra. Entonces, como la tierra era más hostil, si el hombre quería que produjera y comer y alimentarse, tenía que labrarla, tenía que hacer un esfuerzo más profundo, más fuerte. Y entonces fue cuando comenzó una vida diferente para Adán y Eva, ¿cierto? La dieta del Edén era muy rica en potasio, eliminado a través de los riñones y pérdida de minerales con el sudor. Entonces, la dieta necesitaba que sudara, porque como estoy mencionando aquí, necesitaba eliminar el exceso de potasio, ¿cierto? Y eso es específicamente con un propósito, por la salud del hombre, ¿cierto? Para aminorar el dolor y el sufrimiento.
Y ahí vemos de un lado la misericordia y de un otro lado la justicia divina, ¿cierto? Las plantas verdes son buena fuente de vitaminas y minerales que perdemos cuando sudamos. Entonces, tiene un fin y un propósito. Dios incluye las plantas verdes después del pecado porque ellas tienen lo que nosotros necesitamos cuando nos intoxicamos. Ellas son nuestro medicamento, nuestra medicina para nuestra enfermedad. En ellas están toda clase de fitoquímicos y antioxidantes que ayudan a que nuestro cuerpo se restaure en las condiciones normales, porque cuando tenía Adán y Eva miedo, se comenzaron a oxidar, comenzaron a enfermarse, ¿sí? Comenzó su cuerpo a cambiar por causa del pecado. Entonces, por eso el Señor, ahí es donde comienza a incluir estas vitaminas y minerales a través de las hojas verdes o de las plantas verdes, como menciona la palabra de Dios, para que aporte lo que necesita el cuerpo para sacar los tóxicos, para depurar, para limpiar, para eliminar. Mire, aquí tenemos entonces que como las plantas verdes están llenas de miles y miles de fitoquímicos y antioxidantes, son además antidepresivos porque ellos tenían miedo, ¿cierto? Para la ansiedad y la depresión que iba a tener que soportar Adán más de 900 años, sufriendo por el pecado y viendo morir a su hijo matado por su otro hijo. Entonces, ya se pueden ustedes imaginar que después del pecado, dice el Espíritu y profecía, que Adán y Eva sufrieron mucho cuando vieron por primera vez que cayó una hoja de un árbol. Y pensar cada día a día, que toda la degeneración y todo lo que pasaba era por causa de su desobediencia, de haber cedido a la tentación, a la prueba que el Señor había dado, ¿sí? Imagínese todavía vivir 900 años y tener que ver morir a su hijo matado por su otro hijo. Eso era terrible, ¿cierto? Terrible el dolor, el sufrimiento, la tristeza, lo que ellos estaban pasando. Entonces, el verde inclusive regula la depresión, por eso es que una persona cuando sale a caminar entre los árboles, entre las plantas, en medio de la naturaleza, cuando la gente viene de la ciudad y se queda con nosotros, nos visita y se queda interno, después de 8 días se siente mejor en su salud física, su salud mental, en su salud emocional, espiritual, porque el verde tiene un efecto muy positivo sobre nuestra mente y sobre nuestro cuerpo. La evidencia científica demuestra que cuando cae un rayo de sol sobre las hojas verdes, la hoja devuelve un rayo específico que entra a través de nuestros ojos y genera paz, tranquilidad, ¿sí? Relajación. Por eso el verde regula e inclusive viendo, genera salud inclusive viendo, ¿sí? Porque el Señor lo puso ahí con un propósito. El Señor no se equivoca ni en el color, ni en la textura, ¿sí? El Señor no puso las espinas para que nos lastimaran, no. Vamos a ver que tiene un propósito. Los espinos y cardos tienen muchas espinas que representan el carácter de Dios, la justicia, el dolor, ¿cierto? Por el pecado, ¿cierto? Pero a la vez son medicinales que representan la misericordia, la sanidad que Dios quiere para su pueblo, ¿cierto? Ahora el Señor introduce algo que sabe que el hombre necesita para su restauración, para su sanación. Y si ustedes analizamos más profundamente, los fitoquímicos fito es planta y químicos que hay en las plantas. Fitoquímicos entonces significa que son los químicos que hay en las plantas. Y hoy en día y a través del tiempo, muchos fitoquímicos se usaron para preparar medicamentos y se usan como parte de la medicina tradicional, ¿sí? Sin embargo, esto no apareció con el tiempo. Esto lo dejó Dios desde en el capítulo 3, 19, 17, 18 y 19. Entonces, eso da evidencia de que Dios se preocupa por la salud de su pueblo. Por eso es que ahora podemos entender mejor
¿Por qué nuestra recomendación es que la mitad de que lo que comemos deben ser frutas o verduras? Porque están hechas para depurar, limpiar, desintoxicar, sanar, regenerar, restaurar, ¿sí? Están hechas para darle salud a su pueblo. Ahora, si vemos un poquito más adelante, podemos inclusive ver en Génesis 3:18, no, ese ya lo, en Génesis 9:35, por favor. Veamos Génesis 9:35. Perdón, 9:3-5. Veamos Génesis 9 desde el capítulo 1. Quiero que entremos en contexto para que... Aquí en Génesis 9 nos está hablando de cuando Dios hizo un pacto con Noé, ¿cierto? ¿Lo leo, Dios hermano? hace Sí, por favor, hermano. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todo estará bajo su dominio. Todo se mueve y todo tiene vida. Al igual que las verduras, les servirá de alimento. Y yo les doy esto, pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Amén. Entonces, fíjese aquí que cuando termina el diluvio, Dios hace un pacto con Noé y le da varias instrucciones, ¿cierto? Y le dice, todo lo que vive y se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero la carne con su vida, que es su sangre, no comerás, ¿cierto? Entonces, también habla, aquí el Señor introduce en la dieta de Noé, o del hombre, más bien por no hablar de Noé específicamente, la carne por dos razones. Una, porque Noé ya no tenía que comer, porque acababa de terminar el diluvio y los animales no tenían que comer, y el Señor ya le había dado que escogiera no de lo impuro, sino de lo puro para alimentarse, pero le dio un requisito. Y le dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Sí? Y esto es súper importante, porque Dios entonces le introduce la carne, pero le dice, no, la sangre no. ¿Y por qué será? La razón por la que Dios le prohíbe la sangre es porque en la sangre están todos los tóxicos, las enfermedades, las toxinas, está todo lo malo. Entonces, porque a través de la sangre circula todas las toxinas. Entonces, por eso Dios no le quita a Noé de su dieta la sangre. Más adelante también podemos analizar que Dios también al pueblo de Israel le dice que no coma la grosura en el santuario, que no coman la grosura de los animales. Y cuando está hablando de grosura, ¿alguien sabe a qué se refiere? La grasa. De la grasa, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque Dios sabía que la grasa de origen animal es altamente dañina para el buen funcionamiento de nuestros diferentes sistemas. Entonces, Dios también le quita la grasa, la sangre y la grasa, ¿cierto? Por eso es importante que nosotros podamos seguir estas recomendaciones que el Señor nos está haciendo a través de su palabra. Esto no lo estoy sacando de ningún libro, de ningún libro escrito por nadie, solo de la palabra de Dios. Entonces, el Señor le incluye los animales, les dice que se abstengan de la sangre y también de la grosura, porque quiere y tiene un plan no solo de salvación, sino un plan de sanación para el hombre. Así que avancemos un poquito. Aquí, más adelante, entonces ya vimos que con el diluvio, entonces se incorpora la carne para cortar la vida del hombre. ¿Y por qué será? Se dice que Dios hizo esto porque quería que el hombre no tuviera vida eterna. Si con 900 años su sufrimiento debió ser terrible, ¿cómo sería si viviera eternamente, cierto? Por eso es que había esa condición.
y el hombre sufriría mucho con el pecado. En Levíticos 11, entonces, incorpora la carne con los limpios y los inmundos, ¿cierto? Vuelve a insistir el Señor en su palabra. Yo me imagino y espero que todos los que están aquí presentes sepan y conozcan el capítulo 11 de Levíticos acerca de los animales limpios e inmundos. Si alguien no sabe, por favor, pregunte acerca de qué se trata esto y lo podemos aclarar, ¿cierto? Y esto con un propósito. ¿Por qué? Porque si analizamos la naturaleza y el metabolismo de los animales limpios e inmundos es diferente, totalmente diferente. Los animales limpios son herbívoros y eso en los animales limpios las infecciones se localizan porque tienen varios estómagos y metabolizan mejor los nutrientes. Bien, entonces veamos, por ejemplo, el metabolismo de una vaca. Se dice que una vaca tiene 4 estómagos, ¿cierto? Y ellos son herbívoros, entonces ella va masticando y va pasando de un estómago a otro, va pasando su alimentación, tiene un proceso en 4 partes, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que tiene un metabolismo bastante desarrollado y eso hace que cuando, por ejemplo, una vaca se enferme de una pata porque se golpeó y se le infectó, tuvo una herida y se le infectó, esa infección se localiza solo en ese sector de la patita de la vaca. En cambio, en los animales inmundos, como no tienen ese tipo de metabolismo, entonces, por ejemplo, hablemos de un animal que es inmundo, si sufre un golpe o lo que sea y se le infecta, la infección se generaliza, se va a través de todos los sistemas y se daña y se muere mucho más rápido, ¿sí? Y esto significa que cuando el hombre se iba a comer los animales limpios, pues el Señor estaba garantizándole que iba a comer un animal que tuviera la capacidad de ser más saludable, de ser más sano, de restaurarse más rápido, porque cuando la enfermedad se localiza o la infección se localiza, pues se restaura más rápido que cuando la infección se riega por todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver directamente con la metabolización de los nutrientes y la restauración de su salud, de la salud del animal respecto de las infecciones. Entonces, si nos vamos a comer uno limpio o inmundo, pues el limpio siempre será el mejor, ¿cierto? Entonces, ya hablamos de los 4 estómagos que tienen los rumiantes, ¿no? Y eso es súper importante. Este es todo un temazo que me parece muy, muy importante. Yo nunca lo había visto desde este punto de vista hace muchos años. Y cuando comencé a verlo, me he metido mucho en este tema porque la verdad es que es súper lindo pensar cómo el Señor, desde el primer capítulo de Génesis, está detallando cómo quería que el hombre se alimentara, cuál era el propósito, cómo era que el Señor, y ahí ya fue avanzando en el tiempo y le fue dando las normas de higiene, pues, los reglamentos, las leyes de la salud y todo esto acerca de la alimentación para que el hombre tuviera una salud. Y si analizamos y vemos en el desierto, el hombre tuvo que pasar... Aquí, el hombre, el Señor le da el maná inclusive, ¿cierto? El Señor le da el maná y porque el hombre llegó a una condición donde su carácter era terrible. El Señor necesitaba apaciguar el enojo y el carácter del pueblo, ¿cierto? Entonces le da el alimento del cielo, el pan del cielo, y dice que obtuvo los resultados y el pueblo ahora su comportamiento era diferente, era más pasivo, ¿cierto? Entonces, avancemos un poco más. Ahí podemos estar evidenciando que Dios siempre ha tenido un plan para nosotros, hermanos y amigos.
Y eso es importante que lo entendamos en estos tiempos. Aquí está esta diapositiva, esta presentación, esta tabla comparativa que nos muestra desde Adán hasta nuestros tiempos cómo se ha ido degenerando, cambiando, disminuyendo las expectativas de vida, ¿no? Y vemos que Adán duró un poco más de 900 años y Noé duró 900 y tantos años. Pero después de Sem, todo comenzó a descender. Y si ustedes se dan cuenta, esto demuestra que después de Noé, después de que se incorporó la carne en la dieta del hombre, fue que comenzó a degenerarse más rápido. Cambió su expectativa de vida muy rápida. Y entonces Moisés alcanzó a vivir un poco más de 100 años. Abraham un poco más de 150 años. Taré casi llega a 200 años, ¿cierto? Y hoy día no llegamos, a veces muy pocos llegan a 100 años. Y les pregunto yo, y esta quiero que me la respondan, ¿estará esto relacionado con la dieta, hermanos? Así es. Así es, sí, también digo lo mismo. Claro, está directamente relacionado con la dieta, ¿sí? De todas maneras. Está asociado con la dieta y está asociado directamente con el consumo de alimentos de origen animal. Así que si nosotros nos damos cuenta que se incluyó la carne, ¿cierto? Entonces, en estos tiempos, si queremos tener salud y salvación, no les estoy diciendo que dejen de comer carne, sino que la carne no sería no debería ser el alimento principal de nuestra dieta, no debería ser la parte más importante de nuestras dietas, ¿sí? También voy a hablar un poco acerca de la carne, ¿cierto? Y yo creo que en este tema hay algunos hermanos que están un poco más involucrados que yo y estoy segura que es un tema muy, muy bueno. Mire, vimos entonces en Génesis 9:35 que el Señor le dijo, el Señor le dio a Noé que comieran los animales limpios, que no comieran la sangre ni la grosura. Y si alguna vez pueden o tienen que explicarle a alguien por qué la grasa es tan mala para nuestro cuerpo, tiene evidencia en la palabra de Dios. La carne que se comerció hoy, entonces, ¿tiene grasa y sangre? Es la pregunta. ¿Alguien me puede ayudar? La carne que que se come aquí en Chile, ¿tiene grasa y sangre? Sí. Como dicen algunos, más vale que tenga grasita para dar un sabor especial. Le da mucho énfasis a la grasa. Bien, ¿y sangre? ¿Viene con sangre cuando la compra? Sí. Así es. Sí. Bien. Yo estuve hablando con una persona que es bastante experta en ese tema aquí en Chile y tiene amplio conocimiento sobre el tema y le estuve preguntando lo mismo que le estaba preguntando a ustedes. Y esta persona me explicó que aquí en Chile está prohibido comercializar la carne con sangre. ¿Por qué? Porque como les acabé de contar, en la sangre hay mucha infección, mucha putrefacción. Y si la carne viene con sangre, pues se putrefacta mucho más rápido y se daña. Entonces, ni al comercio le conviene, ni al Estado por la seguridad y la salubridad de los alimentos para el ser humano, ¿cierto? Cuando ustedes compran carne en la tienda y viene con un líquido rojo, no es sangre, es un líquido que le agregan para preservar la carne. ¿Ya? Eso. Sin embargo, la grasa sí hace parte de la carne. ¿Ya? También quiero contarles que cuando les hablé de que las enfermedades se generalizan, y las enfermedades y algunos animales no se generaliza, sino se queda ahí en esa zona, se localiza en una zona específica. Sin embargo, todos sabemos que hay personas que no tienen en cuenta eso y sacrifican de todas maneras el animal
y de todas maneras lo llevan a la carnicería y de todas maneras lo termina en el plato de muchos, de miles y miles de chilenos y miles de seres humanos que terminamos comiéndonos los tumores, los gusanos, los cánceres, los pus, etcétera, etcétera, de los animales, ¿cierto? Porque si bien es cierto, el gobierno regula, cuando sacrifican un animal, después de aplicarle, está enfermo, que después de que tiene muchas inyecciones, porque también se regula mucho el tema de los virus en los animales, de las enfermedades, se regula mucho el tema de las vacunas, de toda esa clase de enfermedades que hay que controlar, ¿cierto? Entonces terminamos prácticamente comiéndonos todos esos químicos y todas esas cosas que han recibido los animales y eso, si yo estuviera hablando de animales que han sido criados en libre pastoreo, ¿no? Porque también es cierto que hay muchos animales que son criados en unas condiciones terribles, antihigiénicas, degradables, y etcétera, ¿cierto? Entonces, muy triste la situación de los animales hoy en día y sin embargo, hay muy poco que se hace por solucionar este tema, ¿no? También se han hecho estudios y bueno, se puede demostrar y se lo pueden preguntar ustedes a los deportistas que a ellos en su contrato y parte de su dieta no incluye la carne. A los deportistas se les tiene prohibido la carne porque la carne produce fatiga. ¿Por qué? Porque la carne de origen animal no tiene fibra, tiene grasa, es alta en proteína, pero no tiene fibra. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nosotros comemos carne de origen animal, el hecho de que no tiene fibra, entonces se toma mucho más tiempo en hacer digestión, se le gusta con facilidad adherirse a las paredes, ¿sí? Porque la grasita de la carne de origen animal se adhiere a las venas, a las arterias y produce arteriosclerosis, aumenta el colesterol, porque si bien es cierto, ustedes, como el hermano Jorge lo indicó, cuando van a la carnicería y eligen un trozo de carne que tenga grasita para que sepa mejor, y ustedes ven que la grasita está adherida al trozo de carne, pues esa carne, esa grasita, después de que usted la coció, se hizo líquida, ¿cierto? O la puso al asador, se hizo líquida, pero cuando entre al organismo, nuevamente se va a compactar y se va a adherir. Entonces, ¿a dónde se va a adherir? Pues a las arterias, a las venas, ¿cierto? Y como no tiene fibra, que la fibra es la que actúa como la escobita que barre, limpia y saca desechos, saca todo lo que no sirve. Entonces, pues no tiene cómo eliminar esos desechos, ¿ya? Entonces se van acumulando y en el largo plazo tenemos arteriosclerosis, colesterol alto, hipertensión, diabetes, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, eso es lo que los deportistas evitan, que cuando se come carne por su nada contenido de fibra, entonces ellos tienen que se ven disminuido su rendimiento, porque el estómago tiene que trabajar mucho más para poder digerir y metabolizar esos nutrientes que hay en la carne. Y entonces se gasta mucha energía en hacer ese trabajo. Entonces, eso no es lo que quieren para los deportistas. Ellos quieren que mantengan su energía para que tengan un rendimiento bastante alto. Además, entonces, cuando la alimentación que comemos no tiene suficiente fibra y no se metaboliza tan rápido, no se digiere, toma demasiado tiempo, entonces se produce la putrefacción, que la putrefacción es como si yo tuviera un recipiente en la cocina y tiro los desechos de la cocina y tiro y nunca los saco. En algún momento, eso se va a convertir en
en un lugar donde se atraen los roedores, las moscas, los ratones, un ambiente antihigiénico que atrae toda clase de virus y bacterias, y etcétera. Entonces, eso mismo sucede dentro de nuestro cuerpo cuando no hay suficiente fibra. Entonces, se hace un entorno antihigiénico, un ambiente antihigiénico donde prospera cualquier bacteria, cualquier enfermedad, cualquier cárcel, cualquier virus que en el largo plazo se convierte en algo mucho mayor, ¿ya? Y entonces dicen, no, es que me tuvieron que cortar el colon, me tuvieron que operar, sacar la vesícula, que me tuvieron que hacer, porque eso no sucedió de la noche a la mañana, es de harto tiempo de que se ha estado maltratando, dándole ese tipo de uso. Entonces, los deportistas no consumen carne porque necesitan tener mayor rendimiento y menor lesiones, ¿sí? Porque por el exceso de proteína también cuando se come exceso de proteína, entonces también se da la osteoporosis y se hacen más, sus huesos se hacen más frágiles. Entonces esa es la razón por la que los deportistas no comen carne, ¿ya? Aquí en Chile y en varios lugares se conoce una marca de carne que se llama Kosher. ¿Alguien ha escuchado acerca de esta marca? Una marca de productos kosher. No, hermana. No, yo no tampoco. Bien, la marca de kosher es la marca de productos de los judíos. Los judíos, ellos certifican todos sus productos para poderlos consumir, porque ellos son bien estrictos con el tema de la carne, de la grosura, de la sangre y todo lo que el Señor dejó aquí en su santa palabra. Entonces, como ellos son tan estrictos, ellos mismos cuidan sus animales y ellos mismos los faenan y ellos mismos le ponen marca a su carne para que cuando se identifique en el mercado y entre ellos puedan consumir los productos que estén certificados, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, esto significa que cuando se consume carne kosher, están comiendo una carne que está certificada por los principios que están en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ellos mismos cuidan sus animales, ellos mismos los sacrifican con la faena, o bueno, no sé cómo se llama, con la que sacrifican el animal, porque la idea es que sufra lo menos posible, ¿cierto? Que esté sano, que sufra lo menos posible, que no haya estrés a la hora de morir, a la hora de sacrificarlo, y que sea una carne de lo más calidad posible que pueda haber en el mercado. Entonces, sí sería una buena opción la carne kosher, porque la aplican los principios bíblicos. Ahora, ¿hasta ahí alguien tiene una pregunta, hermanos y hermanas? Vamos bien, hermanita, gracias. Ya. Bien. Entonces, fíjese que el Señor ha dejado todo dispuesto en la palabra de Dios para mostrarnos cuál era su propósito con cada uno de nosotros, cómo cuidar nuestro cuerpo y cómo también alcanzar la salvación a través de la salud. Porque como dice el espíritu de profecía, mente sana, cuerpo sano, ¿cierto? O cuerpo sano, mente sana. Dice el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 17. El Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable. Si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él, toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen
en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Escuchen esto porque lo voy a volver a leer. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. Hermanos y amigos, todos somos templos del Espíritu Santo y por eso es tan importante que esta habitación humana esté de acuerdo a las leyes y los principios divinos. Volvamos a leer 1 Corintios 10:31 y ahí vamos a corroborar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Alguien que me ayude, por favor, con la lectura? ¿Leo yo? Por favor. El creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable si el agente humano quiere obedecer a las leyes de Dios y cooperar con él. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. El micrófono, hermana Flor. Amén. Gracias, mi hermana querida. Estaba yo pidiendo que leyéramos 1 31, por favor. Y lo Muchas leo. gracias. Ya. Sí, por favor. Ya. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén, hermana. Entonces volvemos a confirmar en estos breves principios cómo este versículo corrobora que todo lo que bebamos o comamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y el Señor quiere para nosotros bendiciones, salud y salvación. Y aquí dice un llamado a regresar. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Este régimen debe consistir en alimentos hechos con las materias primas que él proveyó, que son principalmente las frutas, los cereales y las oleaginosas, aunque también se usarán diversos tubérculos. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 96, párrafo 2. Y en el 115 dice, se me ha mostrado reiteradamente que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original. Esto es, el que es de no subsistir a base de carne de animales muertos. Él quiere que enseñemos a la gente un método mejor, ¿sí? Y en eso estoy trabajando yo y este es el mensaje que quería mostrarles hoy, que el Señor dejó un plan de señal desde hace muchos años para nosotros, porque el Señor desea que su pueblo, que sigamos siendo el pueblo que el Señor quiere, que seamos luz para las naciones,
que seamos luz a nuestro barrio, a nuestra familia, a nuestro prójimo, a nuestra iglesia, ¿sí? Y el Señor quiere que seamos cabeza y no cola. Y por eso el Señor ha dejado para cada cosa un nombre propio, una explicación, ¿sí? Y hoy la invitación es un llamado a regresar. Ya, mis hermanos, agradezco su atención, su participación y estoy atenta si alguno tiene alguna pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla para que nos veamos. Hoy, 13 personas, qué bueno. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene que decir, hermano Jorge? Es todo por hoy. Espera un poquito que estoy aquí. Mira, De esta galería. súper bueno. ¿Qué me iba a decir, hermanitas y hermanos? ¿Qué les pareció el tema? Lo encontré muy, muy bueno, interesante, fortalecido. Excelente. Hemos aprendido. Damos la bienvenida a Lenka. Patricio Barriga, no me diga que usted es familiar de Freddy Barriga de Vicuña, ¿no? El tío, ¿no? Patricio, usted es el tío de Freddy, ¿o no? Ah, sí. No sé si me escuchan. Correcto, sí, correcto. Soy anciano de la iglesia Calera de Tango. Mire, ya. Sí, ahí le pregunté al Freddy. Freddy, ¿está tu tío? Parece. Así que, bienvenido, bienvenido. Ya. ¿Me escuchan bien, cierto? Ah, ya, ok. Listo, bueno. No sé, ¿alguien alguna consulta para la hermana Flor? Los agradecimientos para la hermana Flora.